Efectivamente, Belinda, y vamos a platicar de esta propuesta que da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de 20 reformas constitucionales. En una de ellas habla de la disminución de los plurinominales, tanto diputados como senadores, es decir, recortar precisamente la presencia de los legisladores que considera el presidente es necesario. Pero ¿qué te parece, me queda Belinda, si vamos a platicar con un hombre que conoce a fondo todo el andamiaje electoral de este país, que fue precisamente consejero del Instituto Electoral, el maestro Eduardo Jushina, a quien saludamos con mucho gusto. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús y Belinda, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, maestro, por acompañarnos. Pues lo primero que te preguntaríamos, Eduardo, es ¿cuál es tu valoración de esta propuesta? ¿Se puede reducir los plurinominales? ¿Ya es tiempo de hacerlo? ¿Cómo la valoras? Jesús, los plurinominales tienen ciertamente una mala fama entre el electorado. Esto porque una reforma constitucional de hace décadas que ciertamente tenía una intención correcta, democrática, que era llevar la mayor pluralidad a las instituciones legislativas, pues andando el tiempo se fue distorsionando y llegamos a la actualidad en que esas posiciones plurinominales o de representación proporcional pues son usadas para poner a los dirigentes partidarios, a sus allegados e incluso a gente pues digamos por lo menos sospechosa de posibles delitos que busca la inmunidad parlamentaria. Entonces, esto pues sí ciertamente refleja esta mala imagen de los plurinominales o de representación proporcional frente al electorado. Es un hecho innegable que ahí está en el sentir de la sociedad. Ahora bien, lo cierto es que esta presencia también es verdad que ha sido positiva a lo largo del tiempo, porque permitió la participación de las minorías, es decir, de las más allá de los principales partidos, de los partidos más votados, permitió la representación de minorías partidarias y de sectores de la sociedad que pertenecen a esas minorías, pero que tienen un pleno derecho para participar en las cuestiones legislativas. Este es el panorama en el que tenemos y ahora se postula, se propone la desaparición que, insisto, tiene este lado de rectificación deseable por el electorado, pero que tiene también este efecto negativo que es disminuir la pluralidad en medio de los cuerpos legislativos. Maestro, ¿esto es una medida electoral? Bueno, no es estrictamente electoral porque aunque tiene desde luego una incidencia en las elecciones, en todo caso tiene, Belinda, una aplicación posterior, es decir, no podría aplicarse ni esta ni otras reformas en la próxima elección. Ahora bien, yo no puedo dejar de recordar, Belinda, Jesús, el llamado Plan A de reforma constitucional en materia electoral. Seguramente lo recordarán, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso y el Congreso lo rechazó en medio de aquella decisión de la oposición que se expresaba en la frase "no pasará". Y efectivamente, esa reforma que para mí era la más radical y más virtuosa de los últimos 30, 40 años, pues no pasó. ¿Y por qué digo que es una reforma virtuosa? Porque postulaba no ya la desaparición de los legisladores de representación proporcional, sino al contrario, convertía a todos los diputados y senadores y legisladores estatales en legisladores de representación proporcional. De alguna manera, todos dejarían de ser uninominales
para ser plurinominales y más correctamente expresado, de representación proporcional. Esto significaba que los diputados de mayoría relativa eran los que desaparecían, porque por razones un poco largo de explicar, estos diputados de mayoría relativa propician una inequidad en la representación en los órganos legisladores, porque hay una diferencia entre el porcentaje de votación que reciben en conjunto y el porcentaje de curules y escaños que se les asignan. Esto porque el sistema que nosotros tenemos actualmente, que es mixto, de mayoría relativa y de representación proporcional, pues propiciaba esta situación. Siendo los diputados y senadores todos de representación proporcional, esta disparidad se reducía y podríamos tender a la proporcionalidad pura. Es decir, que si un partido recibe el 8% de la votación para San Lázaro, para la Cámara de Diputados, el 8% de curules son las que le corresponderían. Entonces, por eso decía yo que esta es una fórmula virtuosa, porque se terminaría esa sobrerepresentación que tienen los partidos más grandes, los más fuertes, los más votados, y que se expresa hasta en un 8%, 8 puntos de diferencia entre lo que reciben en votación efectiva y en la proporción que reciben en las legislaturas. Esto desaparecía, esta disparidad, porque, Belinda, Jesús, si un partido tiene o puede tener hasta el 8% de exceso, de sobrerepresentación, eso significa que los otros partidos van a tener menos de representación, es decir, estarían en una subrepresentación. Y esto es lo que ocurre con el sistema actual. Pero bueno, ahora planteo esto porque ciertamente la representación proporcional tiende más a la equidad que los sistemas de mayoría relativa o los sistemas mixtos como los que tenemos. Espero haber sido claro. Sí, maestro, le quisiera preguntar si se vota para los plurinominales. De alguna manera sí, porque al votar por un partido político se está votando también por sus listas de candidatos a puestos de representación proporcional. No se vota directamente por ellos, pero sí indirectamente. Y como digo, Belinda, tienen esa virtud de que permiten en los órganos legislativos una mayor pluralidad. Y yo creo que la pluralidad es buena para el avance democrático de cualquier país, naturalmente, desde luego, de México. Maestro, ahorita que lo escuchamos con mucha atención, la finalidad es buena, su nacimiento fue el correcto, equilibrar, como quien dice, las fuerzas políticas, darle más representación a los pequeños partidos, pero han sido los propios partidos, usted corríjame, usted es el experto, los que le han dado un uso que ha generado esta crítica por parte de la ciudadanía, incluso esta tergiversación precisamente de para qué es un plurinominal. Exacto, Jesús. De alguna manera, un buen principio, una serie de buenas disposiciones en la Constitución, pues a la hora de la práctica nuestros políticos son expertos en distorsionarlos e incluso en pervertirlos. Es lo que tenemos y esto es lo que impulsa la desaparición que se está proponiendo actualmente, que insisto, era diferente a lo que se planteaba previamente con el llamado Plan A. Entonces, esta es la situación que tenemos. Yo creo que es indeseable la desaparición de los plurinominales o de representación proporcional, pero tienen esta mala fama bien ganada por parte de los actores políticos que incurren en estas distorsiones de las que hablábamos.
Maestro Eduardo Juchín, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más todo este proceso. Muy buena tarde, Belinda, Jesús. Es un privilegio platicar con ustedes. Igualmente, maestro, gracias. Muy buena tarde. Oiga, y en Sonora fueron rescatados